La lectura del día de hoy la encontramos en el Salmo 33, versículos 4 al 9. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable del Señor llena la tierra. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. Amén. Soberano Señor de los mundos, es tu imperio eternal, tus mandatos profundos, que deseamos con gusto acatar. Obedientes a ti, sometidos, estaremos por siempre jamás, pues que somos por ti redimidos, y en tus leyes queremos andar. Con tu justicia llenarás el orbe, como las aguas han llenado el mar, y nada habrá que tú de sí no estorbe, porque tú para siempre has de reinar. Soberano Señor Dios eterno, tus decretos cumpliéndose están. En el cielo, la tierra, el averno, todo a ti sujetándose está. Por lo mismo nosotros estamos sometidos a tu voluntad, y con santo desear esperamos que establezcas tu reino de paz. Con tu justicia llenarás el orbe, como las aguas han llenado el mar, y nada habrá que tú de sí no estorbe, porque tú para siempre has de reinar. Soberano Señor justo y santo, te proclaman la tierra y el mar. Solo a ti levantamos el canto, solo a ti te queremos cantar. Condesciende, Señor, y recibe el honor que tus hijos te dan. Condesciende, Señor, y recibe por nosotros por siempre jamás. Con tu justicia llenarás el orbe, como las aguas han llenado el mar, y nada habrá que tú de sí no estorbe, porque tú para siempre has de reinar. La cosmovisión cristiana es el teísmo. De acuerdo con la palabra de Dios, solo hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Esta enseñanza no es tema de debate, sino que se asume en la Biblia. De hecho, el Salmo 14:1 enseña: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Además, el Antiguo Testamento enseña claramente el monoteísmo. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 4:39 añade: el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. En la Biblia, Dios existe como un Dios trino que comprende a Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo. Mateo 28, 19, 20. Los cristianos somos teístas en un modo específico, pues creemos en un solo Dios manifestado en 3 personas y creemos que Jesús es el Señor resucitado. Romanos 10, 9. Llena tu mente de la palabra de Dios.
Nuestro versículo clave de hoy está en Daniel 4, 34, 35. Aquí se destaca el reconocimiento de Nabucodonosor a la soberanía de Dios por encima de su propia autoridad. Y dice, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Con estas palabras, Nabucodonosor reconoce que el poder de Dios durará para siempre y no tendrá fin. Para aprender este versículo lo haremos de la siguiente manera. Pondremos el texto con algunos espacios en blanco. Te animo a que trates de completarlo. Daniel 4, 34, 35. Cuyo dominio es sempiterno y su reino por, todas las edades. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano. Daniel 4, 34, 35. Ahora sí, digámoslo todo completo. Cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano. Daniel 4, 34, 35. Recuerda, llena tu mente de la palabra de Dios. Hola hermanos, ¿cómo están? Me imagino yo que están bendecidos por el Señor y que su bendición les estuvo acompañando durante esta semana. Gracias a Dios damos por estos medios, gracias a Dios damos por la oportunidad que nos da con todavía esta libertad que estamos gozando de poder reunirnos, de poder meditar en su palabra sin ninguna oposición. Gracias damos al Señor por estas bendiciones que Él nos concede. En este día vamos a iniciar un nuevo tema y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos guíe en este estudio. Oramos. Padre bendito, te damos muchísimas gracias, primeramente, Señor, porque nos has concedido nuevamente el privilegio y la oportunidad, Señor, de poder acercarnos a ti a través de este medio, a través de tu palabra, Señor, y de la guía de tu Espíritu Santo, la cual pedimos, Señor, para que podamos entender los propósitos que tú tienes a través de este estudio para cada uno de nosotros. Gracias te damos por todas tus bendiciones y gracias por todo tu acompañamiento durante esta semana. Y ahora, Padre eterno, que vamos a iniciar una nueva semana, Señor, te pedimos que tú seas con nosotros. Ayúdanos a discernir, Señor, tu palabra, porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Bien, el tema de este mes se titula Señor, tú eres Dios soberano. Y el objetivo es integrar la enseñanza bíblica y teológica de la soberanía de Dios a un nivel de conciencia espiritual en nuestras vidas e influir en nuestra sociedad desde la perspectiva bíblica y reformada. El tema con el que vamos a iniciar es Dios soberano gobernador. Está basada en la lectura bíblica del Salmo 33, los versículos 4 al 9, que ya nuestras hermanas le dieron lectura. Y el versículo clave se encuentra en Daniel 4, 34 al 35, y que dice:
cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Estas son las palabras de Nabucodonosor después de que recupera su razón, después de haber estado fuera de sus cabales, por algo que Dios determinó debido a su soberbia. Bien, vamos ahora a estudiar precisamente la soberanía de Dios. La sociedad va cambiando mediante constructos sociales que generan cultura. Sin embargo, no está generando una cultura enfocada para la búsqueda de la gloria de Dios. El hombre solo está en la búsqueda de desarrollar su potencial y exaltar su grandeza humana. Esto juega un papel muy importante, pues muestra la forma en cómo ha sido educado a ver la persona de Dios, su gobierno y su soberanía en el mundo. Muchos creen, incluso algunos cristianos, muchos creen que solo aquello que se conecta directamente con la iglesia es espiritual y agradable al Señor. Acciones como la lectura de la Biblia, la evangelización, el cantar en el coro, el tocar algún instrumento en la iglesia, eso es agradable a Dios y espiritual. Es decir, que si una persona trabaja como abogado, maestro, periodista, chofer de autobuses o el que vende panes, su trabajo no es espiritual y no tiene que ver con Dios. Esta perspectiva de vida, aunque parece muy inocente e inofensiva, a decir verdad, afecta nuestra relación con la sociedad como cristianos, porque es una visión dualista y reductiva de la soberanía de Dios en el mundo. Desde esta cosmovisión errada, pareciera que Dios solo se interesa por lo eclesiástico, sus organizaciones, sus ministerios, dejando a un lado a la sociedad en manos de los inconversos, resultando el desorden moral que hoy estamos viviendo. Por lo general, muchos evangélicos que ven la vida como una dicotomía, introduciendo conceptos ajenos a la cosmovisión bíblica. ¿Cuál es la cosmovisión bíblica? Él es Señor de la creación, el Señor de la vida, Señor de la historia y de los significados de vida. Las Escrituras nos revelan esta verdad. Aprendamos, al menos en esta lección, 3 verdades acerca de la soberanía de Dios como Señor. 1. El principio de la historia humana muestra quién es. Él es Señor de la creación. Aclarando nuestra cosmovisión. Una cosmovisión es un marco de referencia para interpretar la realidad con perspectivas personales, creencias, nociones y conceptos. Como dice James Surrey, ofrece la siguiente definición. Una cosmovisión es un compromiso, una orientación fundamental del corazón que se puede expresar como una historia o un juego de presuposiciones, es decir, suposiciones que pueden ser ciertas, parcialmente ciertas o completamente falsas, que tenemos consciente o subconscientemente, consistente o inconsistentemente acerca de la constitución básica de la realidad y que provee el fundamento sobre el cual vivimos y actuamos. La cosmovisión teísta
en contraposición con lo anterior. Presupone que Dios creó los cielos y la tierra y continúa cuidando el universo por medio de su gobierno, providencia y concurrencia. La concurrencia es el poder de Dios que confiere realidad y existencia a las causas secundarias y también acciones y operaciones de sus criaturas. Es decir, llegan a ser lo que son, según lo que son, por el poder y permiso de Dios. Como bien lo dijo el apóstol Pablo en Hechos 17:28, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas. Nosotros somos su descendencia. El naturalismo y otras cosmovisiones presuponen que en el principio la materia existía y que gracias a una serie de acontecimientos fortuitos, ciegos y sin propósito el mundo llegó a existir. Ahora veamos lo que dice la Biblia. La Biblia dice, en el principio Dios creó. No la materia creó, sino Dios creó. La creación es ex nihilo, es decir, de la nada, lo que significa que Dios literalmente hizo que el universo existiera por su palabra y creó algo desde antes que había nada. Dios habló y fue hecho. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. La Biblia dice en Isaías 46:9-10, recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Palabras provenientes de Dios. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, alabó la soberanía del Altísimo. Daniel 4:34-35. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, dice, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? La esencia de Dios es creadora y dueño de lo creado, lo que le da todo el derecho y autoridad para dirigir todas las cosas. Nuestro Dios es el Señor de la creación y dueño de todo lo que existe. Su palabra dice en Efesios 1:11, y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Eso significa que Dios es quien se sienta en el trono del universo y desde ahí manifiesta su supremacía, poder y gobierno. Él es Dios. No solo de nombre, sino de todas las cosas y de nuestra vida. Job reconoció la grandeza y esplendor de Dios en diferencia con su mismo pecado y orgullo y dijo, Job 42:2, sé que tú lo puedes todo y que nadie puede detenerte. Esta verdad nos revela que los propósitos de Dios son supremos y que Él es soberano sobre todo lo creado.
Bien, la otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que el propósito de Dios al crear los cielos, la tierra y el hombre fueron: el propósito de la creación del universo y la creación del hombre es para la búsqueda de la gloria de Dios. Dios creó el universo para mostrar su gloria. Tanto la humanidad como el universo fueron creados para la gloria de Dios. El Salmo 19 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Somos diseñados y creados para glorificar a Dios por su creación. La Biblia dice que cuando Dios terminó de crear, expresó, Isaías 45:18, pues el Señor es Dios. Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos. En Isaías 43:6-7 leemos: les diré al norte y al sur, traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel desde los rincones más lejanos de la tierra. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Lo diseñó todo para que su nombre pudiera ser glorificado. Ahora bien, ¿cómo glorificamos a Dios como amo y Señor? Cuando un ser humano se entrega a la labor educativa, al arte, a los negocios, a la política, está sirviendo a Dios y respondiendo a su vocación. Nuestro Dios colocó al ser humano en este mundo visible con la tarea de señorear sobre ella, con la tarea de cultivar y cuidar el huerto, como le dijo a Adán. Como seres creados a la imagen y semejanza de Dios, poseemos dones y talentos que Dios nos ha concedido desde nuestro nacimiento, con el propósito de hacer nuestra contribución y cumplir así con el mandato cultural. El hecho de que la Biblia comienza con la creación establece quién es Dios y la relación completa entre Dios, su imagen en el hombre y las responsabilidades como mayordomo en el mundo. Enseña la integridad de Dios y su propósito para el mundo, que eventualmente está mal por el fallo humano. Sin embargo, apunta al final de la historia con la consumación del reino. El punto principal de Génesis 1 y 2 es darnos una teología de la creación y del dominio de Dios como rey sobre la creación, y especialmente la relación de Dios con la humanidad. El relato de la creación se preocupa mucho más por el quién lo creó, cómo lo creó y el porqué de la creación, no del cuándo se creó, sino para qué se creó. Después de la creación de la tierra, que leemos en Génesis 1:26-28, que dice: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras:
sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoree. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y henchid la tierra y sojuzgadla. El propósito del mandato cultural y la soberanía de Dios es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. La soberanía de Dios, su poder y su autoridad se revelan en las obras de la creación. Todas las cosas son dependientes de Dios por su eterna existencia. Las escrituras indican que Dios es el Rey de Reyes de toda la tierra. Dios establece por gobierno y soberanía su decreto de acuerdo a las obras de la creación. Desde el principio podemos notar en las escrituras que Dios dirige la historia e instaura su posesión sobre todas las cosas. Dios como creador posee el derecho total de gobernar sobre todo y en todas las cosas. La soberanía de Dios muestra que Él es su único dueño por ser creador y su dependencia es inseparable y natural en Él, atendiendo su existencia en todos los asuntos de los hombres, sobre todas las esferas de la vida humana. Dios creó al ser humano para vivir en relación con Él y ser promotor de su gloria. Antes de la caída, Dios estableció que el ser humano desarrollara cultura, puesto que Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, como leemos en Génesis 2:15. El mandato cultural entonces es cultivar, cultura. La palabra cultura viene de la misma raíz de la palabra culto, que implica actos de adoración, y cultivar tiene que ver con utilizar, desarrollar y mantener los recursos naturales encomendados por Dios para su gloria. Significa que debe tomar con el permiso de Dios el material que el Creador hizo y crear nuevas cosas para su gloria, porque Él es el Señor. El mandato cultural es una orden que Dios le dio al hombre como imagen y semejanza de Dios para obedecer. Este llamado se expresa en cada esfera vocacional de la sociedad. Algunos cristianos han aprendido a ver la vida en la forma de dos compartimentos: el mundo y la iglesia. La gente piensa que uno trabaja como corredor de carros o de bienes raíces y además sirve al Señor como anciano de la iglesia, que trabaja como maestro en una universidad y además sirve al Señor cantando en el coro de la iglesia, pero son dos cosas separadas. De esta manera se pierde de vista el mandato cultural dado por Dios. Desarrollamos cultura como Caín, produciendo el campo para la gloria de Dios. Desarrollamos cultura como Abel cuando desarrollamos la ganadería o el pastoreo. Creamos cultura cuando descubrimos y desarrollamos la música como Jubal, o como Jubal Caín, que descubre el hierro. Todo eso es cultura. El trabajo del campo, hasta el boleador de zapatos en la plaza pública, es una forma de servir al Señor.
Dicho de otra manera, cuando el hombre construye edificios enormes como la Torre de Babel, cuando descubre curas para sanar enfermedades tales como el COVID-19, las personas están aportando algo a la cultura a su alrededor. Es aquí donde la iglesia trabaja para discipular a los miembros del cuerpo de Cristo, para influenciar a las naciones con el evangelio del reino de Dios. En conclusión, hoy estamos experimentando el desarrollo acelerado de una sociedad con diversidad de pensamientos contrarios a las verdades del reino de Dios. Y cada constructo social tiene una cosmovisión, es decir, tiene una forma de ver el cosmos, la vida y el universo. La virtud espiritual es lograr asimilar la vida como Dios quiere que la veamos. Queda claro en las Escrituras que el propósito de Dios es proporcionar un lugar donde los hijos de Dios puedan morar y reflejar la imagen de Dios de manera digna, construyendo una cultura que enfoque solo la gloria de Dios. Cada vez que proclamamos el Evangelio y las personas son salvas por Cristo, inicia la restauración de la imagen de Dios sobre la tierra e inicia su aporte enfocado tan solo para la gloria de Dios. Es importante y urgente aprender a vivir practicando la soberanía y gobierno de Dios sobre todas las esferas de la vida humana como amo y Señor del universo. Que así sea, hermanos. Bien, un poquito difícil entender el tema porque como que no estamos muy acostumbrados a hablar sobre la soberanía de Dios. Esta cosmovisión teísta, como dice nuestro estudio, es decir, nuestra cosmovisión a partir de lo que la Biblia nos enseña acerca de la soberanía de Dios. Pedimos con todo nuestro corazón a nuestro Dios que Él haga posible que podamos entender este tema, que abra nuestras mentes para que lo podamos comprender, pero sobre todas las cosas para que lo podamos aplicar en nuestras vidas y podamos sentir que lo que hacemos en nuestra vida diaria es parte de la soberanía de Dios y con lo que también podemos glorificar a Dios. Hasta lo que hacemos como mujeres en la casa, hacer la comida, lavar la ropa, asear la casa, cuidar a los niños, al esposo, todo eso tiene que ver con la glorificación a nuestro Dios. Hermanos, hay una pausita, nada más para que concluyas en esto y te recibes. Trato de explicarlo. No es nada más lo que hacemos, sino como Pablo dijo, hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, más de una persona de pronto dice, pues entonces lo que yo hago es para la gloria de Dios, tal cual. No, hasta que yo tenga la conciencia y la actitud de glorificar a Dios para ello. por lo tanto lo tengo que hacer con excelencia. Ajá, y con esa conciencia. Ahí para que concluyas ahí. Bueno, puedes agregarle más, pero está bien. Sale, 3, 2, 1. Pensando en esto, tenemos que también tener conciencia que lo que hagamos glorifica a Dios siempre y cuando lo hagamos pensando
precisamente en Dios y que lo que hagamos, lo hagamos con excelencia, para que de esa manera pues también pueda ser glorificado nuestro Dios. Cualquier cosa que hagamos, lo que hagamos, ¿sí? Lo hagamos pensando que es parte de lo que Dios ha permitido que nosotros hagamos. O sea, para lo que Él nos ha puesto en este mundo, para que podamos así manifestar al mundo la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana por esta misma estación, en este mismo canal. Que el Señor les bendiga. El mundo es de mi Dios, su entera posesión. Eleva Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, hay cosas sin pensar. Él hizo el sol, la tierra, el cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucho alegre el son de mi Señor, que a su Señor eleva su canción. El mundo es de mi Dios, y en todo mi redor las flores del campo sutil declaran bien su amor. El mundo es de mi Dios, jamás olvidaré. Aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios, y el Salvador Jesús, árabe siempre vencedor, por la obra de su cruz. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.